Si a uno le interesa el tema del arte y la filosofía que hay detrás de ello, probablemente haya escuchado alguna vez la expresión o la palabra de estética o la estética que tiene algo, alguna obra. Esto tiene una importancia, creo, especialmente relevante a la hora de analizarlo desde un punto de vista artístico, cuando analicemos cualquier tipo de obra. ¿Y qué es esto? Debemos empezar por definir qué es esto de la estética, de esto que tanto se nombra. Podríamos resumir que se trata de cómo está expresado, cómo está plasmada la obra. Podríamos decir que son las características individuales de esa obra en sí misma. Es decir, podríamos de forma concreta decir que son las líneas geométricas que tiene la obra, cómo se trata distintos temas, cómo son los personajes, cuál es el humor de la obra, cómo reaccionan los personajes, con qué ánimo responden a ciertas situaciones, cómo son los escenarios, cuál es la iluminación que predomina en los paisajes, etcétera. Es en definitiva cómo está planteado el mundo que engloba la obra, cómo se ilustra individualmente por obra del autor o autores, se engloba esa visión y esa realización material de las ideas, ¿no? La transmisión de la información que tenían de esas ideas en forma física, de plasmarla en forma terrenal, material podríamos decir. La importancia de ello, creo, resulta en cómo se puede manejar la estética, porque es lo más importante debido a que es la personalidad de la obra cuando pues nos ponemos a analizar o nosotros mismos nos proponemos pues crear una obra personal. Y me estoy refiriendo tanto a pintura como a forma escrita, como escultura, toda forma de obra artística o creativa, debido a que el autor o autores desdeñan en ella su propia caracterización, ¿verdad? Y vengo repitiendo la importancia que tiene gracias a la carga visual o a la carga imaginativa que plasma en la mente del receptor de la información. El contenido de la obra se supone que debe aportarnos a los receptores de la información algo, un valor estético que nos conduzca, como lo describía Kant, a lo sublime. Es decir, este estado, al contemplar una obra que nos llene, que nos lleve, entre comillas, a ese éxtasis y que entendamos qué es lo que el autor nos está transmitiendo, cuál es el valor filosófico o intelectual de la obra. Con distintas facetas, quizás el autor quiere transmitirnos, ya sea alegría, una comedia que simplemente nos haga olvidar temporalmente los problemas, otra obra quizás nos haga reflexionar sobre alguna idea universal, como puede ser pues la muerte de un ser querido o la impotencia de ver un asesinato, etcétera. En conclusión, la estética lo que nos hace es recrearnos en ideas, en esas ideas universales, en esas ideas ilimitadas, para concretarlo en una historia más o menos compleja que el autor realice y que sin embargo nos transmita a nosotros a través de situaciones, es decir, a través de usar el aparato empático de nuestra humanidad, podamos pensar en esas situaciones quizás como nuestras y adoptar esos sentimientos y esas reacciones para plantearnos qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que nos hace sentir. Como ejemplo se podría poner, bueno, es que no hay ejemplo en sí, sino que los ejemplos sería absolutamente toda obra o todo diseño, en definitiva, que el ser humano realice, sea en arquitectura, ya digo, sea en pintura, en cosas tan pequeñas como incluso los diseños de los iconos informáticos
o digitales, tras ellos siempre hay algún tipo de pretensión o algún tipo de intención para recrear un sentimiento, recrear una sensación en el ser humano, sea tranquilidad, quizás utilidad, pragmatismo, algo visual que sea llamativo, no tan útil. Es a lo largo de la historia del arte lo que ha definido de qué trata, cómo quieres que reconozca el espectador de tu obra, qué es lo que quieres transmitir y qué es lo que le quieres provocar. Ese es, creo, bajo título personal, el valor realmente del arte, la interpretación que vaya a hacer el espectador, quiera el autor explicar más o menos, ¿no? Hay autores que al estar muertos pues poco van a poder explicar, sino por el contrario creo que es la interpretación sin duda es de las cosas más enriquecedoras, la interpretación que haga el espectador sobre la obra, cómo posan los personajes, cómo actúan, qué es lo que están haciendo, ¿no? A través de distintos medios, cómo se representa al ser humano, ¿no? Se utiliza un formato en 3 dimensiones, quizás se utilice uno caricaturesco, cómo se representan esas facciones, sus reacciones, qué palabras utilizan, dónde están, en qué contexto, en qué tiempo y lugar deben aportar algo, ¿no? Deben aportar las obras, tienen que darnos algo sobre lo que reflexionar. Quizás ese sea el objetivo primeramente del autor o no. Para finalizar y sintetizar el propósito de este vídeo. Es la cuestión de fondo cuando en toda ocasión que vayamos a analizar cualquier obra desde una perspectiva, digamos, humanista, una obra humana, tener en consideración las características individuales que haya propiciado el autor, el contexto en el que se encierra, las circunstancias que lo han propiciado, qué es lo que tenía alrededor, los estímulos que tenía alrededor el autor para realizar su obra, en qué se había basado, qué es lo que había vivido y aparte la obra en sí misma, el significado, la información que contiene y a partir de ahí se podrán hacer interpretaciones, siempre teniendo como cuestión de fondo la estética, la representación que lleva la obra, ¿no? La representación de los conceptos que hace la obra y es el trabajo del receptor el enriquecerse haciendo crítica y haciendo análisis de las obras de las que sea testigo.